Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que estamos aquí un domingo más. A veces cuando estaba yo creciendo en el reino del Señor, me preguntaba por qué era tan importante congregarme. Para mi mamá fue muy importante que me encargó con el pastor de la iglesia en San Antonio y le dijo, y el domingo que no venga me avisa y va a ver cómo le va a ir. Entonces yo decía, ay, ¿para qué ir a la iglesia? Pues con una vez al año en Navidad, el día que tiemble, a lo mejor me acuerdo del Señor y pues ya voy. Pero me doy cuenta que tan importante es que nos reunamos porque Dios nos va hablando de su corazón. Y así como crecemos con la familia, nuestros padres crecen mutuamente, amándose, respetándose, a lo largo del alimento emocional, espiritual y aún físico que recibimos, el congregarnos es muy importante. Alguien esta mañana me dijo que otra persona le dijo que la sangre de Cristo ya no tenía mucho poder, que había sido en el momento de que derramó su sangre en la cruz y hasta ahí. Quiero que vayamos y le voy a pedir a los de multimedia que me busquen Apocalipsis 12:11. Búsquelo usted, ahorita está fallando mucho nuestros cables. Si es un demonio, que suelte los cables en el nombre de Jesús. Pero dice así, y ellos, hablando de los que hemos llegado a los pies del Señor, dice, ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces subraya ahí la sangre del Cordero. Entonces, ¿la sangre del Cordero sigue siendo vigente para hoy? Sí. La sangre de Jesús tiene el poder hasta el día de hoy porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy vamos a festejar, a celebrar, a conmemorar en memoria de Jesús la Santa Cena. Y así le hemos puesto en memoria de mí. En memoria de mí. Jesús ha dado dos ordenanzas muy precisas. Esas ordenanzas también las encontramos parecidas en el Antiguo Testamento, pero en el momento en que Jesús nació, tenemos ahora el Nuevo Testamento o un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento era la circuncisión. Solamente aquellos varones circuncidados eran parte del pueblo de Dios. Y la Pascua que significa, ese es el punto número 1, ¿verdad? La Pascua, que significa, en el inglés me gusta mucho cómo le ponen Passover. Eso es la Pascua, the Passover. ¿Por qué lo puse así? Porque se entiende mucho más qué significa Pascua. Es pasar por arriba o pasar por alto, pasar. Entonces, ¿de dónde viene la Pascua o Passover? Es en el momento en el que el pueblo es declarada su libertad. Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, ¿qué eran en Egipto? Exacto, ellos eran esclavos. Entonces, Moisés es enviado al pueblo de Israel para anunciar que había una libertad y que podían ser libres. Ahora, ¿fue fácil? No. Tuvieron que pasar el pueblo de Egipto, no el pueblo de Israel, pero el pueblo de Egipto por 10 plagas. Y estas plagas, conforme pasaban las plagas, en lugar de que el faraón diera su brazo a torcer, como se dice, más se endurecía y no quería soltar al pueblo de Israel. Entonces llega, ¿se acuerdan que el mismo faraón mandó a matar a todos los niños recién nacidos de Israel? Bueno, pues Dios, que el Señor de Él es la venganza y Él hace una venganza justa. La última plaga fue precisamente la muerte de todos los primogénitos de Egipto, por causa de que los niños de Israel habían sido ahogados en el río. Entonces la última plaga que Dios envía a Faraón y a todo su pueblo es la muerte de los primogénitos. Entonces, ese es el Passover. ¿Por qué?
porque Dios le dice al pueblo y aún a los egipcios que creyeron en el rey, en el Dios de Israel, les dijeron: si ustedes toman un cordero y lo van a cocinar con hierbas amargas, cuando ustedes tomen la sangre de este cordero, esa sangre la van a poner en el dintel de su casa. Por eso se llama Passover, porque el ángel de la muerte pasó por todo Egipto y por todo ese territorio, y donde veía la sangre en el dintel, el ángel de la muerte pasaba por alto esa casa hasta terminar de matar y acabar con todos los primogénitos de los egipcios. ¿Sabía usted que hubo egipcios que creyeron en el Dios de Israel y cuando salieron corriendo, porque tomaron el cordero pascual, o sea, la Pascua, la tomaban y tenían que comerlo vestidos y rápido, porque no sabían en qué momento Dios iba a decir: hoy no te pones las pijamas, vas a salir corriendo, y yo te voy a decir en qué momento vas a salir corriendo de tu esclavitud. Mis hermanos, nuestra esclavitud, el diablo no quiere dejarnos. El faraón de este tiempo de Moisés no es el mismo faraón del tiempo de José. El faraón del tiempo de José creyó en el Dios de Israel, y me comentaba mi esposo que había varios familias, como varias etnias dentro de los faraones, y la etnia que tomó posesión y destruyó a los faraones anteriores del tiempo de José era una etnia faraónica terriblemente cruel. Y así fue como este faraón del tiempo de Moisés era de esa etnia faraónica cruel, terrible. Ellos mismos destruyeron a los faraones anteriores, los mataron, los masacraron a toda su familia. Esto lo puedes encontrar en historia, en la historia normal, hasta que se levanta, dice la Biblia que se levantó un faraón que no conocía a José. ¿Por qué? Porque era de una etnia salvaje y destructiva. Por eso fue un milagro que Moisés llegara a los pies de la misma hija de Faraón, y cómo Dios enterneció el corazón de esta mujer, porque esa etnia de faraones era muy mala. Entonces vemos que el Señor dice que nosotros en Apocalipsis hemos vencido por la sangre del Cordero. Entonces hoy te pregunto, la sangre de Jesús que hoy vamos a recordar en la Santa Cena, ¿tendrá poder para liberarte del dolor? ¿Tendrá el poder para liberarte de todos los ataques demoníacos? Sí. Entonces cuando te sientas desesperado, cuando sientas que las cosas se ponen color de hormiga, clama a la sangre de Cristo, porque vencerás por medio de la sangre de Cristo y por la palabra de tu testimonio. Mi hermano, no te dejes llevar por las palabras del enemigo, no te dejes llevar por consejos que no son bíblicos. Por eso necesitas leer la Biblia, y por eso hoy el Señor nos habló tanto de abrir la Biblia, porque ahí está el oro puro, el oro molido que Dios nos está entregando para ser libres, para ser completamente vencedores en contra de todas las huestes espirituales de maldad. Ahora vamos a ver qué sucedió la primera Santa Cena, o el momento en que la Pascua se convierte en la Santa Cena. Ahora yo te decía que Jesús dejó dos grandes mandamientos. La Santa Cena es el Santa, ¿qué sería? No es desayuno, porque ya son más de las 12. El Santo Brunch, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? ¿Almuerzo? El almuerzo, el Santo Almuerzo, ¿verdad? Pero, hermanos preciosos, este es un mandato del Señor, la cena que sustituyó la Pascua. Exacto. Sustituyó la Pascua, sustituyó el momento en el que el pueblo de Israel recuerda que por la sangre del Cordero Pascual
en sus dinteles los hijos primogénitos fueron salvos. Y sabes que en Cristo, no importa si naciste la tercera, la cuarta, yo de mis hermanos fui la primogénita en Cristo. Entonces, en Cristo tú tienes el derecho de primogenitura. No importa el lugar que hayas nacido, tienes el derecho de una doble porción de la bendición del Señor. Muy bien, entonces vamos a ver qué estaba pasando. Esa es la primera mandamiento. Y el segundo es bautizarse. El bautismo se equipara a la circuncisión que se pedía en el Antiguo Testamento. El bautismo nos hace identificarnos con otros cristianos que han creído en que Jesús es suficiente para perdonar sus pecados y darnos vida eterna. Entonces necesitamos de ambos, hermanos. Tú puedes hoy participar de la Santa Cena, pero si no te has bautizado por inmersión, necesitas, en cuanto haya una oportunidad de bautismo por inmersión, porque eso significa bautizo, es sumergir. Tenemos que ser sumergidos en agua para dar a conocer. Ya gracias a Dios los varones no se tienen que circuncidar. No oigo que digan gloria a Dios, pero gloria a Dios. Entonces, lo que necesitamos hacer para identificarnos como el Israel del nuevo pacto, ¿se acuerda que a través de la promesa de Abraham dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Entonces el Señor quiere bendecirnos. Esa es la bendición abrahámica y es la bendición del nuevo pacto en la sangre y en la carne que fue entregada en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Para nosotros la salvación es gratis, pero no fue gratis. Nuestro Señor Jesucristo sufrió de una manera impresionante. Era ya una piltrafa humana cuando llegó a la crucifixión. Los látigos habían arrancado ya la primera y la segunda y la tercera capa de la piel. Se veían sus músculos y por eso él no duró tanto en la cruz como otros malvados que habían sido crucificados. Duraban hasta 18 horas crucificados. Se dice que Jesús estuvo 3 horas crucificado porque se desangró y le vino un ataque al corazón fulminante por causa de que le faltó sangre para bombear y sus pulmones se llenaron de agua. Muy bien, entonces la Pascua es recordar que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua es la orden que Jesús dejó. Y él dijo, es como si hubiera dicho: todas las órdenes de las fiestas de los panes sin levadura, de todo esto que se hacía, de la fiesta de los enramadas y de la fiesta de la luna nueva y de todas estas fiestas, solo te necesito que hagas 2 cosas: te bautizas en lugar de circuncidarte para identificarte como pueblo de Dios, y 2, vas a hacer la Santa Cena, que es en lugar de la Pascua. Vámonos a Lucas 22:19. Vamos a leer algunos versículos antes de pasar a la Santa Cena. Y tomó el pan, era la Pascua, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto ¿en qué? En memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto ¿en qué? En mi sangre. ¿La sangre de Cristo tiene poder? Sí. Este pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama mi sangre. Vamos a ver qué es el contexto. Vámonos al contexto de todo esto que acabamos de leer, el momento preciso en que Jesús parte el pan y comparte el vino. Vámonos a Lucas 22:7. Dice: llegó el día de los panes sin levadura. ¿Cuál es ese día? Pues esa es la Pascua. Es exactamente la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id,
prepárenos la Pascua para que la comamos. ¿Se dan cuenta cómo Jesús cumplió con cada ordenanza del Antiguo Testamento? Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les contestó. Fíjense que al entrar en la ciudad les saldrá un encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua. Eso es muy raro porque casi siempre eran las mujeres las que recogían el agua. Eran casi siempre, por eso encontró a la samaritana y tenía que ser muy temprano. Entonces, qué raro. O sea, tenía que darle Jesús algo que no se les fuera a perder. Un hombre con un cántaro de agua. Era raro, pero pues, no le dijeron, ay, ¿a poco? Pues si los hombres no llevan cántaros de agua. ¿Ah? Pero ellos oyeron y obedecieron. ¿Qué tenemos que hacer? Y obedecer. Si Dios te dice perdona, perdona. Si Dios te dice olvida, trata con ese nudo, ese tren de pensamiento, ese nódulo, ¿cómo se le dice? Ay, hasta se me olvidó cuando hablé de la renovación de la mente. Neuronal, gracias. El nudo neuronal, surco neuronal. Tienes que ir en contra de ese surco neuronal y tomar cada pensamiento y llevarlo al Cordero de Dios que quita tu pecado. Amén. Entonces dice, y ellos, y ella que al entrar a la ciudad se les saldrá un encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde llegue. Y él no es el padre, él nada más los va a llevar a la casa. Y donde entre, díganle al padre de esa casa, al padre de familia, el maestro con M mayúscula, hablando de Jesús, dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Yo no sé si Jesús se le apareció antes, si habló con él en el mercado y sus discípulos no lo supieron, pero el padre de familia ya sabía el rollo. Hay cosas en la Biblia que no van a ser muy claras y que no vamos a seguir paso a paso lo que sucedió, pero tenemos que llegar a estas conclusiones y entender que de alguna manera o por sueños Jesús se le apareció a ese hombre y ese hombre sabía que en el segundo piso de su casa el maestro con sus discípulos llevarían la última Pascua e iniciaría la institución de la Santa Cena. Siguiente. Dice, entonces él les mostrará un gran aposento alto que ya está dispuesto. Él ya lo tiene preparado. Preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho. Muchas gracias, mi hermano Geraldo. Y hallaron como les había dicho. ¿Y qué hicieron? Los discípulos obedecieron y prepararon la Pascua. Entonces, ¿cuándo se instituye la Santa Cena? Exactamente durante la Pascua, y viene a reemplazar la Pascua. ¿Ok? Entonces la Pascua no nada más es en marzo, de donde, y yo no sé de dónde sacaron un conejo y huevos. Solamente que en lugar de que haya sido un cordero, alguien dijo no tengo cordero porque está un conejo. No sé. Y luego los conejos no ponen huevos, son mamíferos. Entonces, bueno, está bien, no, o sea, si usted quiere jugar con sus nietos acerca, no hay ningún problema, yo no tengo problema con eso, solo pregúntele a Dios. Y si Dios le dice hazlo, hazlo, y si Dios dice Nel, no lo haga. Amén. Es aquí donde somos obedientes y responsables con lo que Dios nos ha mandado. Lo que es mi deber decirte es que Jesús dejó instituido dos ordenanzas muy importantes. El bautismo, que sustituyó la circuncisión de los varones, y la Santa Cena, que sustituyó la Pascua. Ok, antes de la fiesta, Juan 13:1, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, nuevamente nos queda muy claro que fue durante la Pascua. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, ¿qué sabía Jesús? Que su hora había llegado para que de este mundo fuera al cielo con su Padre. O sea, él ya tenía que morir, él ya lo sabía. Y esto me impresiona, cómo había amado a los suyos. ¿Y los suyos dónde estamos? En este mundo. Los suyos estamos en este mundo. Y dice que los amó hasta la última gota de su sangre. Los amó
hasta el fin, hasta su fin terrenal y hasta tu fin terrenal, hasta tu fin. Así es que si hoy tú estás luchando con pensamientos de depresión, con pensamientos de que tu vida ha acabado, con pensamientos de que tu matrimonio no tiene futuro, tu hijo está acabado, tu hija no volverá al camino, hoy quiero decirte que hay un amor que tú tienes, y ese amor que Él te da es hasta el fin, hasta el fin. Ese es el amor de Dios. Y quiero saltarme hasta el versículo 21 porque tú puedes leer todo Juan 13, cómo se desarrolla la Santa Cena. Y Jesús en el versículo 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo, uno de ustedes me va a entregar. Uno de los 12 salió a traicionarlo. En Corintios capítulo 6 nos dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy Jesús habita en nosotros. Por eso dice la Biblia que Jesús hizo una habitación corporal, y por eso Jesús les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, aún me conviene la traición, les conviene a ustedes, porque Él en su humanidad le dijo a Dios: quisiera que pasara de mí esta copa, no quiero sufrir todo lo que voy a sufrir en mi carne, en mi humanidad, no quiero pasar por esto, pero hágase tu voluntad. Ahora escúchame bien, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, el diablo va a mandar confusión. ¿Qué va a mandar? Confusión. Escuchen lo que dice en Juan 13:22. Entonces los discípulos, después de que Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar, dice que los discípulos se miraban unos a otros confundidos, dudando de quién hablaba. Cuando Dios te dice: quiero que sigas mi camino, el diablo va a mandar confusión, y por eso necesitas de tener todas las voces. Es que mi hija me dice esto, es que mi vecino me dice aquello, es que el pastor de otra iglesia, es que Dante Gebel, es que fulano me dice esto o aquello. Ayer oía una predicación de un hombre que decía: mi hermano, no importa cuánta unción haya en la vida de un siervo, no es normal que los siervos se divorcien, no es normal que caigas en adulterio, no es normal que no des tus diezmos y ofrendas, no es normal que no vivas una vida de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Eso no es normal. Tenemos que normalizar la vida cristiana, porque para esto murió Jesús en la cruz, para darte poder y autoridad a través de su sangre y por la ruptura de su músculo, de su piel, para que tú seas sano y yo sea sana. Y de la forma en que recibiste la salvación, por fe, recibe por fe tu sanidad. Recibe por fe lo que el Señor te ha provisto en promesas para la vida de tus hijos que están perdidos, para la vida del marido, de la mujer que están perdidos. Hay salvación y hay esperanza, porque esta leve tribulación momentánea lo único que hace es añadir un peso de gloria sobre ti y sobre mí, porque su gloria se ha de derramar sobre ti y sobre mí. ¿Lo crees? Ahora di un fuerte amén. Gracias, Señor. Sí, apláudele también. Y me encanta leer cómo se llevaban los discípulos, porque dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaría. Empieza la confusión. Y uno de sus discípulos, y como está escribiendo Juan, pues no dice ¿y yo? Pero muy modesto Juan dice: uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Pero como lo está escribiendo Juan, pues no dice pues yo estaba ahí, ¿verdad? Dice: a este pues hizo señas el Simón, el Pedro, el sanguíneo, le empieza a decir: pregúntale.
Entonces le hizo señas para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, el mismo Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, yo creo que en el oído le dijo: ¿quién es? ¿Quién, Señor? Y respondió Jesús y dijo bien claro: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote. Ahora escúchame. En esos tiempos, el maestro, el rabino o el rey, cuando estaba sentado con sus súbditos, la persona de mayor autoridad era la que se sentaba a su derecha. Casi siempre era el tesorero, porque el tesorero era el funcionario más alto que ayudaba a decidir al rey, al maestro, al rabino, cómo iban a gastar los bienes de la ciudad, los bienes del reino o los bienes de la comunidad, en este caso de los 12 discípulos y de las mujeres que le seguían a Jesús. ¿Quién estaba a su derecha? Judas. Judas, de entre los 12, era el más importante en jerarquía, si pudiéramos decir administrativamente, de Jesús. Por eso cuando Jesús les dice: yo estoy mojando el pan, a otra cosa, solamente aquel discípulo o funcionario que tenía más, que era más allegado a su rey, podía meter su pan a la sopa del rey. Solamente él, no cualquiera podía hacer eso. Por eso Jesús dice: el que tome el pan y lo moje en mi plato, ese, en otro evangelio así lo dice. En este evangelio dice: mojando el pan lo dio a Judas. Pero escúchame, los discípulos no podían creer que podría ser Judas. Era el mero. Se sentaba a la derecha de Jesús. Por eso su visión estaba confundida. Hermanos, a veces ponemos nuestra confianza en personas que nos van a fallar. Siempre hay un Judas, pero gracias a Dios son más los fieles que los Judas. Así como recuerdan que Noé se avergonzó a sí mismo poniéndose hasta atrás. Qué tan buena estaba la nueva tierra que había encontrado Noé después del diluvio, que el vino que se tomó estuvo re bueno. Y dice la Biblia que de sus 3 hijos, uno se burló y vio su desnudez, y otros 2 lo cubrieron. Siempre son más los que te ayudan a salir adelante, y muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en aquellos que nos tiran. Empieza a darle gracias a Dios por aquellos que te están ayudando a salir adelante, porque siempre son más los que Dios envía que los que el diablo usa. Y después del bocado, versículo 27, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, él era el tesorero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Como ya dije, Judas estaba a su derecha, y aunque Jesús fue tan claro: el que yo le diera el pan, él me va a traicionar, todos estaban tan ciertos de que Judas nunca traicionaría a Jesús. Entonces, versículo 31, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo de Dios, y Dios es glorificado en él. Sí, es glorificado en él. Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. ¿Qué está haciendo? ¿Qué significa gloria? Sacar la verdadera naturaleza de algo, de alguien. Cuando Jesús dice: en este momento mi Padre será glorificado en el Hijo,
dijo, Él se glorificará a sí mismo. Está diciendo, para esto he llegado, para ser traicionado, para dar mi vida en rescate de muchos, para dar mi cuerpo y mi sangre para libertad de generación a generación. Porque dice Apocalipsis que muchos son los que estaremos delante del Cordero inmolado, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Dios no nos quitará nuestra identidad como mexicanos, pero estaremos ahí de lengua de habla hispana, y de que seremos nosotros aquellos lavados con la sangre del Cordero. Por eso dice, Él se está glorificando. A partir de este momento, mi vida ya no es mía, es del Señor. Nunca fue mía, y hoy voy a ser glorificado a través de todo el proceso que Jesús tuvo que caminar para llegar a la cruz y para llegar al Gólgota. Pero viene una promesa impresionante en el siguiente capítulo, Juan 14:1. No se turbe su corazón, no tengan miedo. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi papá hay muchas casas. Si así no fuera, pues yo se los diría. Pero yo voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez. Ahí viene el arrebatamiento. Y los tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hermanos, me impresiona leer la Biblia, el deseo de nuestro Padre por regresarnos al Edén, el deseo de nuestro Padre por llevarnos al paraíso junto con Él. El ser humano perdió el paraíso. Sin embargo, a través de la ley, a través de las fiestas, Jesús, nuestro Dios, el Espíritu Santo, nuestro Padre, quería demostrar al mundo que Él tenía el poder y que quería regresarnos al cielo, con una revelación de quién es Él. Hermanos, antes solamente en un templo podíamos tener acceso al cielo. Solamente a través del cordero inmolado, o del buey que era también inmolado, para que pudieran con su sangre, de alguna manera algo pasa con la sangre que hacía que el pecado del pueblo, Dios lo pasara por alto, pass over, lo pasara por alto y perdonara el pecado de todo el pueblo de Israel. Pero eso solamente era a través del tabernáculo de reunión en el desierto, o del templo de Salomón. Pero cuando el templo fue destruido, Jesús por eso dijo: este templo en 3 días lo reedifico. Porque al tercer día Jesús resucitó. ¿Para qué? Para que no solamente tuviéramos acceso al cielo a través de un templo o de ceremonias, sino a través de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. No importa dónde estés, puedes andar en el metro y tienes acceso al cielo. Puedes estar en tu casa y tienes acceso al cielo. ¿Qué hace Satanás? Nos instiga con mentiras, acechanzas, para alejarnos del cielo que está tan cerca a través de Jesús. Hermanos, yo estoy con vosotros, es la promesa que Dios nos da. ¿Se acuerdan que Pedro lo negó 3 veces? ¿Cómo se ha de haber sentido Pedro, que dice que lloró amargamente? Pero vemos las dos cosas. También Judas lloró amargamente, pero dice la Biblia en 1 Corintios que el arrepentimiento o el remordimiento que causa el mundo nos lleva a la muerte. Puede ser una muerte espiritual, una muerte lenta, o al suicidio, como lo pasó con Judas. Pero el arrepentimiento que Dios le dio a Pedro, aunque él lloró amargamente, se levantó. Porque se acuerdan, es bien lindo nuestro Señor, que resucita y le dice a las mujeres: vayan a mis hermanos y díganle a Pedro. ¿Por qué no dice díganle a Juan, a Zebedeo, a Andrés, a todos los discípulos? No, les dice: díganle a Pedro que ya resucite. Dios fue muy específico, porque quería que su hijo Pedro supiera que había una esperanza para él.
Por eso vemos a un Pedro que ante unas cientos de personas niega, blasfema y dice: yo no conozco a ese hombre, y lo niega 3 veces y canta el gallo. Pero vemos a un Pedro en el libro de Hechos que predica a miles de personas, y en un día se bautizaron y creyeron más de 5,000 varones, sin contar a sus viejas y a sus hijos. ¿Se imagina? Mínimo 10,000 personas. Pedro se levantó. Vayan y díganle a mis hermanos y a Pedro que he resucitado. Mi hermano, en memoria de mí, dice la palabra en 1 Corintios 11, cuando se reúnen, esto no, estoy en 1 Pedro 11:20, si quieres seguirme en tu dispositivo. Dice: cuando pues se reúnen, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno de ustedes se adelanta a tomar su propia cena, porque uno tiene hambre y otro se embriaga. Me acuerdo cuando mi esposo todavía llegó a predicar que la Santa Cena solamente era con jugo de uva. ¿Quién se embriaga con jugo de uva? Aviéntate todo el que quieras, nunca vas a salir embriagado. Y esto fue lo que Dios usó. Y estábamos nosotros en España porque mi esposo empezó a tener un debate que si el vino era del diablo, era de Dios, que no sé qué. Y nuestro hermano dijo: no, mi hermano, la Santa Cena es con vino normal. El problema son los que hemos sido, los que han sido alcohólicos. Si tú has sido alcohólico, tú no puedes tomar del vino que es vino. Usted échese simbólicamente el jugo de uva. ¿Sí queda claro? Y esto se lo dejo a ustedes a su conciencia, porque tú sabes que tanto es tantito para caer en una tentación. ¿Okay? Entonces dice: y otros se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis o bebáis? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? Eso quiere decir que llevaban comida desde su casa para tener la Santa Cena. Llevaban el vino desde su casa y tenían que compartirlo. Pero dice: no, eso que ustedes están haciendo, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Está regañando a la iglesia de Corinto. Y les está diciendo: eso que hacen no es la Santa Cena. Ustedes están llevando su comida y avergüenzan a los que no tienen. Y ustedes llevan su bacalao cuando el otro ni para atún tiene. ¿Ya me explico? Entonces ya el apóstol Pablo les está regañando y les está diciendo: no los alabo, no voy a permitir que sigan haciendo la Santa Cena así. Vamos a seguir leyendo. O menosprecias a la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no tienen nada. ¿Qué les digo? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Y ahora empieza la institución de la Santa Cena. El apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado por Judas, esa misma noche tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto. ¿Cada cuándo? Todas las veces. Pudiéramos tener Santa Cena todos los domingos. Pudiéramos tener Santa Cena en nuestras casas, como lo dije hace 2 meses. Haz la Santa Cena cuando sea necesario recordar y en memoria de Jesús, porque estamos hoy aquí en esta tierra para cumplir su propósito de vida en nosotros. Haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Todavía no viene el Señor, tenemos que seguir haciendo la Santa Cena y esta institución es muy importante. Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: toman y coman, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todas. Según Lucas 22:20 dice:
Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor de ustedes. ¿Cómo debemos de hacer? ¿Cómo debemos de presentarnos ante el Señor antes de tomar la Santa Cena? Hermanos, Éxodo 12:8 dice lo siguiente: deberán comer la carne esa misma noche. Ese es el Passover o la Pascua de cuando estaban en Egipto, ¿ok? Entonces dice Éxodo 12: deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin ¿qué? Ahora, hemos hablado de los simbolismos. El bautismo simboliza la circuncisión. La Pascua del Antiguo Testamento simboliza la Santa Cena. ¿Qué simbolizará la levadura? Exacto, muy bien, vamos a verlo rápidamente. Mateo 16:11. ¿Cómo es que no entienden? Ay, cómo les hablaba Jesús, ¿verdad? Ya muchos se me hubieran ido de aquí si así les hablo. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces, ya que los regaña, como que así somos los seres humanos, ¿verdad? Ya que me dieron duro, ya entendí. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces la levadura, hablando espiritualmente, simboliza el pecado, la hipocresía o vivir en el legalismo. Por eso regresemos a 1 Corintios 5:6. 1 Corintios 5:6: no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de qué? De levadura echa a perder toda la masa. ¿Y cuál es lo que Dios nos está pidiendo hoy? Límpiense. Límpiense pues. Les digo que era del norte el que tradujo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que sean masa nueva, sin levadura como ahora están. Porque nuestra Passover, nuestra Pascua, ¿qué es la Pascua? El hecho de que por la sangre de Cristo yo no he muerto, ni me voy al infierno. Yo soy un primogénito por fe, y por la sangre de Cristo que me cubre, la muerte, que es la separación. ¿Qué significa muerte? Separación. La muerte, separarme de Dios, ya no tiene autoridad sobre mí. Ya no tiene autoridad. Yo no me voy a ir al infierno. Muerte eterna es el infierno, separado por la eternidad del Dios que me creó. Eso no es para mí. Hoy nuestra Pascua, sigo leyendo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no necesitas otro cordero pascual. Jesús y la sangre de Jesús es suficiente. Así que celebremos ¿qué? ¿Qué es la Santa Cena? Es celebrar una fiesta. Celebremos la fiesta, no con pecado, no con levadura, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ¿qué? Con panes sin levadura. ¿Qué simboliza este pan que vamos a tomar? Sinceridad y verdad. Eso dice la palabra. Esto significa que a partir de hoy vivimos para Él. A partir de hoy yo estoy libre de esa levadura. Eso no significa que a lo mejor mañana no la riegue, pero pido perdón. Esa levadura ya no va a leudar toda mi masa, toda mi vida. Porque yo, por la sangre de Cristo, soy poderoso para pisotear las huestes espirituales de maldad y toda tentación de pecado que quiera arrastrarme al infierno viviente. Dice la gente: el infierno está aquí. Sí, mi vida, cuídate del que está del otro lado. Porque si este es tu infierno, más te vale venir a Cristo para que tengas vida y la tengas en abundancia. Pues para esto fuisteis llamados, 1 de Pedro 2:21. Para esto fuimos ¿qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado. Así es que nuestras pisadas es cada día vivir
pecando menos, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, Jesús no respondía con maldición. Entonces si te maldicen, ¿cómo debes de responder? Así es, manso. Ay, hermano, es que me bajé de la cruz, me bajé de la cruz. Ese taxista me recordó el 10 de mayo y estamos en enero. Y a mí nadie me dice eso. Y claro que lo alcancé y le dije: Dios te bendiga, campeón. Dice, sigamos, dice: no respondía con maldición cuando padecía, cuando le dolía algo. Y eso hacemos nosotros cuando algo nos duele, amenazamos. Ya no les voy a comprar nada. Ya no voy a hacer esto, ya no, porque me hirieron, me lastimaron. Jesús no amenazaba cuando él le dolía algo, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Para que nosotros, que éramos ovejas descarriadas, pero ahora habemos vuelto al pastor con P mayúscula y al obispo con O mayúscula de nuestras almas. Entonces, hermanos, el vino representa su sangre. Y aquí en primera de Pedro, el mismo que negó a Jesús, nos dice: cuando sean amenazados, cuando padezcan, no amenacen. Cuando les den maldición, no respondan con maldición. ¿Qué necesitan hacer? Llevar la causa. Lo que estás viviendo en tu trabajo, llévalo al Señor. Lo que estás viviendo en tu matrimonio, llévalo al Señor. Y eso significa que vas a ser responsable de tus acciones y vas a cambiar. Porque siempre pedimos: cambia esta vieja, la mujer que me diste. Lo mismo de Adán, ya está usado, ya está desgastado. La mujer que me diste, Señor. Y también ya está desgastada la mujer que dice: la serpiente me engañó, mi vecina me dijo. A ella le dijimos serpiente a la vecina, disculpe usted. Pero creo que necesitamos llevar la causa a aquel que juzga justamente. Entonces el vino representa su sangre. Hebreos 9:14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. ¿Cómo? Algo pasa en la sangre, hermanos. Por eso Dios nos dice que no debemos de comer la sangre. Porque como que vayamos entendiendo por qué Dios quería que se matara un macho cabrío. Porque de alguna manera esa sangre absorbía la maldición del pueblo y se abría una puerta para tener comunión con Dios. Mundo caído, cielo santo, eterno. Se abría una brecha para que a través de esa sangre pudieran ellos tener comunión con Dios. Ahora ya no necesitamos matar un corderito, gracias a Dios, ni al perro ni a nadie. Bueno, no, el perro no podría ser porque era un animal inmundo, pero ay, bonitos que son, y son animales inmundos. Pero bueno, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Esa sangre que dice ahí, limpiará nuestras conciencias ¿de qué? De obras muertas. ¿Y para qué nos va a limpiar? Para que sirvamos al Dios vivo. Entonces ya no es a través de un templo, ya no es a través de la sangre de machos cabríos, ahora es a través, cuánto más, la sangre de Cristo. Tú puedes tener acceso al cielo en el lugar que estés. No me digas, como yo antes decía: ay, no prediqué bien, es que el ambiente estaba re feo. Dios me dijo: no, el ambiente puede estar lleno de demonios, pero yo te di autoridad para cambiar el ambiente. Tú tienes esa autoridad para. ¿No te gusta el ambiente en tu casa? Cámbialo. Es que no me gusta el ambiente de los amurallados. Pues cámbialo. Deja de quejarte y cámbialo. Es que entre las mujeres se hacen grupitos. Ay, hermana, hermano, siempre se hacen grupitos. Hasta los 12 había 3 que Jesús se llevaba y los demás se quedaban. Y seguramente los que se quedaban decían: se llevó a su grupito.
Y de los 3, uno era el único que se recargaba en el pecho. Y seguramente los otros 2 decían: ay, mira, se cree mucho porque se recarga en el pecho de Jesús. Siempre, o sea, el ser humano siempre está buscando. Pero ¿qué dice la palabra? Esas obras muertas, aún nuestra crítica, nuestra envidia, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos y servir con sinceridad y lealtad al Dios Todopoderoso. Entonces, por último, quiero decirte que hoy, al tomar la Santa Cena, recuerda, punto número 1, Cristo se identificó contigo. Él tomó tu lugar. Recordemos al tomar la Santa Cena que Él se identificó con mis pecados, aunque fue su sangre sin mancha. 2, Cristo me sustituyó en esa ejecución. Cristo fue ejecutado y la paga de mis pecados era muerte. Él me sustituyó. Y por último, 3, esa sustitución hace que por su sangre y por sus llagas yo sea sanado. Cristo te da sanidad. Él llevó tus enfermedades y tus dolencias en la cruz del Calvario. Así es que, hermanos, con un corazón limpio, vamos a ponernos de pie. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase al frente y vamos a participar de la Santa Cena con toda esta información que hoy la palabra de Dios nos ha dado. No hay pecado que la sangre de Cristo no te perdone. No te puedes ir tan lejos de su presencia que su gracia no te alcance. Así es que acércate, acerquémonos confiadamente al trono. Se ha abierto un espacio, espiritualmente hablando, para acercarnos al cielo. Jesús ya hizo todo. Papá, Padre Santo, gracias, porque hoy, al conmemorar la Santa Cena, Señor, aún mis hermanos que están en sus hogares tomando ese jugo de uva o vino y ese pan sin levadura, representado por esta galleta, y nosotros que estamos aquí podamos entender que podemos disfrutar del cielo, esa vida en abundancia, donde quiera que estamos. Y hoy, en medio de este deportivo Sensodep, se abre una puerta al cielo, como cuando Jacob miró esa escalera donde ángeles subían y bajaban. Así se abre una puerta al cielo para que cualquiera de nosotros pueda accesar a tu presencia y subir ante el trono de tu gracia. Papá, gracias por Jesús. Gracias por su sangre derramada. Gracias porque su sangre tiene el poder de limpiarnos de las obras muertas en nuestra conciencia. Gracias, papá. Gracias, Jesús, por decir que no se hiciera tu voluntad humana, sino la voluntad de tu Padre. Gracias. Gracias por abrirnos la puerta para ir al cielo, porque nadie viene al Padre sino a través de ti. Completa y totalmente, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora por fe recibe tu sanidad con un aplauso. Vamos, levanta palmas al Señor. Levanta palmas al Señor. Gracias, Señor, por mi sanidad. Gracias por la sanidad de mi ser amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya.